decir, parece ser, yo no sé cuál será tu sensación favorita, pero parece ser que la mejor de todas las sensaciones es el alivio. El alivio. Por ejemplo, las mujeres aquí que han tenido hijos, cuando están con tanto dolor, y entonces al fin nació ese bebé, ¿cómo se sintieron? ¿Es una buena sensación esa? Yo recuerdo, siendo joven, siendo un estudiante, no sé si ustedes deben saber lo que es esto, me salió un anthrax aquí en la cara. Y se me puso así grande, de inflamado, y un dolor todo rojo y toda la cara inflamada, un dolor inmenso, inmenso, inmenso. Y fui al doctor porque ya no resistía más, estaba tomando antibióticos y poniéndome ahí cremas y cosas y nada. Y fui al doctor y el doctor me dijo, usted siéntate ahí. Y cuando veo viene con un bisturí en la mano. Y dijo, ay, 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 con el dolor tan grande que yo tenía ahí. Y me dijo, esto es lo único que te lo va a aliviar. Y me hizo, shh. Y yo dije, perdí la cara. Pero cuando él cortó y salió todo ese pus, qué alivio tan grande. Y sin anestesia ni nada, no tuvo ni que usar anestesia, porque era tan grande el dolor que yo sentía que esa herida no dolió. Al contrario, fue un alivio muy grande. Y así cuando tenemos cualquier situación dura, difícil, sea un dolor del cuerpo o sea un dolor del alma, cuando ese asunto se resuelve, viene el alivio, viene la paz. Y de verdad que esta es una de las más grandes sensaciones. Y ustedes pudieran pensar en muchas cosas, ¿verdad? Que padecemos y que trae alivio a nuestras vidas. Bueno, dice el diccionario que alivio significa la eliminación de algo opresivo, doloroso o angustiante. Ese es alivio. Algo opresivo, doloroso o angustiante que es eliminado. Así que cuando tenemos un dolor físico, alivio significa que el dolor se calma o se va. Se acabó el dolor. Si alguno de ustedes tiene dolor ahora mismo de algo, mira, dígalo y vamos a orar. Porque no hay sensación mejor que sentir alivio, que tener paz. Cuando estamos emocionalmente perturbados, el alivio nos calma, dándonos una sensación de satisfacción y de paz. Cuando tenemos sentimientos de culpa por un pecado y buscamos el perdón de Dios, la culpa que devoraba nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón como un cáncer, se marcha cuando Dios nos da el perdón y qué bien nos sentimos. Qué satisfacción tan grande, qué alivio cuando tenemos el perdón de nuestro Señor. Ahora, el Dios soberano es el único que da alivio a nuestras almas. Solo Él lo puede dar. Nosotros podemos buscar quizás alivio, podemos buscar paz en otras fuentes, pero miren, hermano, eso podemos encontrar quizás algo, pero va a ser temporal. El único que de verdad nos puede dar alivio y paz a nuestras vidas es nuestro Dios. Bueno, el alivio es un sinónimo de misericordia. Y la misericordia es la compasión, activa de Dios que Él muestra a los desdichados. La compasión activa de Dios que Él muestra a los desdichados. Esa es misericordia. Y miren, misericordia no es piedad pasiva. Misericordia no es simplemente comprensión o pesar. No es un lo siento, como a veces alguien viene a nosotros a hablarnos de algo tan duro y difícil en su vida y nosotros le decimos, ay, lo siento. Yo tengo un hermano menor que yo, que es muy gracioso. Y entonces decía, ¿qué es eso de lo siento? Que lo siento soy yo, que soy el que tengo el dolor. Pero es verdad, es una manera de identificarnos
con el dolor de los demás. Así que no deje de decir lo siento por lo que estamos diciendo. Pero misericordia no es simplemente eso. Misericordia es el obrar, el actuar de Dios en nuestras vidas para darnos alivio, para darnos paz, para que podamos estar bien. Eso lo puede hacer únicamente nuestro Señor por nosotros. Así que el amor de Dios por nosotros activa su gracia que obra en nosotros por su misericordia. Mire, yo quiero leer unos versos más que están allí en la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 2, los versos 4 al 7. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué grande, hermanos. Qué grande el don de la salvación. Ese regalo que Dios nos ha dado. Porque mira, estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Y Dios, que es rico en misericordia, nos resucitó. Pero no solamente nos resucitó y nos dejó ahí, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, qué grande la salvación, hermanos. Todavía estamos en esta vida, en esta tierra, todavía estamos en este cuerpo y todavía padecemos aflicciones. Pero, hermanos, cuando nosotros levantamos nuestra vista al cielo, cuando levantamos nuestra vista a Dios y vemos dónde Dios nos ha puesto, podemos tener paz. Aún en medio de las luchas y de las aflicciones, aún en medio del dolor, sentimos paz. Porque sabemos que estamos allí con nuestro Señor. Ahora, el apóstol Pablo hace aún esta realidad más personal, hablando acerca de su testimonio, cuando leemos allí en 1 a Timoteo, capítulo 1, versos 12 y 13, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¡Wow! ¡Qué grande, hermanos! No importa lo que tú hayas sido. No importa cuál fue el pecado que tú cometiste tan grande o lo malo que fuiste. No importa el daño que hiciste. Cuando tú viniste a Cristo, Él te hizo una nueva persona. Él te perdonó y te limpió. Y ahora está contigo para siempre. Entonces, esa paz, ese alivio, solamente lo podemos recibir de nuestro Señor, que es rico, dice, en misericordia. Y que dice allá en Efesios que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Quiero compartir algunos ejemplos de la palabra, están en el Nuevo Testamento, y lo vamos a hacer de manera rapidita. Yo predico rápido, así que no se preocupen por eso. Pero por lo menos para 5 aflicciones, busqué aquí 5 ejemplos, porque la palabra misericordia aparece mucho también en el Antiguo Testamento. Y busqué ejemplos para 5 aflicciones donde se manifestó la misericordia de Dios. Y en el Antiguo Testamento la palabra hebrea para referirse a misericordia es Hesed. Hesed. Y esta palabra se traduce también muchas veces como benevolencia o bondad. O sea, cuando habla también de la bondad de Dios, de la benevolencia de Dios, está hablando de la misericordia de Dios, o sea, de la Hesed de Dios. Hesed de Dios. Así que buscando esta palabra
encontramos algunos ejemplos que queremos compartir con ustedes esta mañana en el Antiguo Testamento. Primero, la aflicción producto del trato injusto. A ver, ¿tienes experiencias de que han sido injustos contigo alguna vez? Yo les tengo aquí el ejemplo de José. Ustedes saben, José, aquel joven, hijo de Jacob, siendo prácticamente un niño, fue vendido por sus hermanos. Casi muerto, ¿no? Echado ahí en aquella cisterna para matarlo. Después lo vendieron y fue esclavo en Egipto. Eso es injusto, ¿eh? Injusto. Dios estaba con él y allí en la casa del capitán de la guardia de Egipto, él lo puso sobre todo. Pero injustamente también fue acusado por su mujer. ¿Y a dónde fue a parar José? A la cárcel. Él fue a parar en la cárcel. Entonces, injustamente estaba allí. Qué dolor tan grande. Qué situación tan difícil. Pero dice la palabra, y no vamos a estar ahora buscando allí, pero dice la palabra que Dios estaba con José. Y dice, y le extendió su misericordia. Le extendió su gesed allí a José. Y bueno, ustedes conocen la historia. José llegó a ser, después de ir el carcelero, el principal de toda la prisión. Y si seguimos adelante, bueno, llegó después del faraón a ser la persona más importante en Egipto. Porque Dios estaba con él y le extendió su misericordia. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, la misericordia de Dios? ¿Cuánto necesitamos la gesed de Dios? Porque muchas veces también nosotros somos maltratados. Somos tratados injustamente. Pero allí está la misericordia de Dios para nosotros también. La segunda aflicción que tengo es la muerte de un ser querido. Eso duele, Todos nosotros, creo, hemos experimentado eso. Situación difícil en la vida. Pero tenemos también un ejemplo de la palabra de Dios, donde aparece la gesed de Dios, y es el ejemplo de Noemí y sus nueras. ¿Recuerdan esta historia? Ahí en el libro de Ruth, murió el esposo de Noemí y murieron los dos hijos, que estaban casados también con dos muchachas, con Ruth y Orfa, y dice la palabra del Señor que la misericordia de Dios fue con ellas. Y conocemos también el final, pero sobre todo las palabras aquellas de Noemí a sus nueras, cuando ella les dijo, Jehová haga con vosotras misericordia, como ustedes lo hicieron con sus maridos. Y ahí dentro de un ratico vamos a llegar a algo importante también. Y que ya les voy a adelantar. De la misma manera que Dios es misericordioso con nosotros, debemos nosotros también serlo con los demás. Así que algo importante que nosotros tenemos que aprender. Y seguro que sabemos, no es que vamos a aprender, pero que necesitamos animarnos a poner en práctica más en nuestras vidas. Ahora está la aflicción que produce una limitación física. ¿Hay alguien aquí con limitación física? Bueno, yo veo a José con un bastón por ahí. Oh, mire acá, hermano, con una prótesis en el pie, una limitación física. Eso trae, las dos. Eso trae aflicción. Eso trae también aflicción. Pero también nuestro Señor extiende su misericordia sobre los que padecen una limitación física. El Señor está contigo, hermanos, y José, y los que están ancianos aquí. Y yo fui operado hace 20 días ya. Y me sentí mal por todos esos días en el periodo de recuperación. Pero gracias a Dios, su misericordia fue conmigo. Y Él trajo alivio a mi vida. El ejemplo que les traigo aquí en la palabra del Señor es el ejemplo de Mefiboset. Mefiboset era nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán. Ustedes saben que cuando un rey subía al poder, lo que hacía era para poder
estar estable en el reino y no sentirse amenazado, era que mataba a todos los de la familia del rey anterior. Hablando de las monarquías, no estamos hablando de cómo lo diseñó Dios, por ejemplo, para la nación de Israel. Pero aún en este caso, de Saúl y David, era para que David hubiera exterminado a toda la familia de Saúl. Sin embargo, después de un tiempo ya establecido David en el reino, allí en 2 Samuel 9:1 lo podemos encontrar, dice que David dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga Gesed, misericordia? No era para matarlo, sino para hacerle misericordia, o sea, todo lo contrario. Y entonces allí se iba aquel que era siervo de Saúl y ahora siervo de David, le habló de Mefiboset, que había quedado lisiado de las dos piernas, y entonces el rey David lo mandó a buscar. Y le dijo: mira, todo lo que era de tu padre Saúl, yo te lo voy a dar. Todas las tierras, todas las cosas, todo lo que era posesión de él, es tuyo ahora. Y tú vas a comer a mi mesa como mis hijos. Vas a estar siempre aquí. Esa es misericordia. O sea que siguió con su limitación física, pero ahora con un corazón lleno de gozo. Porque fíjese que cuando David le dice estas cosas, le dijo: yo lo que soy es un perro muerto. ¿Quién soy yo para que hagas eso conmigo? Pero esa es misericordia. Ese regalo, esa compasión de Dios que trae alivio, que trae paz a nuestras vidas. En cuarto lugar, otro ejemplo donde viene esta palabra, el Antiguo Testamento, es por el sufrimiento físico. Y bueno, el clásico del sufrimiento físico en el Antiguo Testamento, Job. Job. Y ustedes saben que Job, aunque siempre fiel a Dios, en un momento allí de su enfermedad, de su dolor, de su aflicción, él quiso contender con Dios. ¿Por qué le estaba pasando estas cosas? ¿Por qué me está pasando todo esto a mí? Tú que me formaste, tú que me hiciste. Y también dice en un momento: tú que me diste vida y misericordia. O sea, Gesed. Tú que me diste vida y misericordia. Tú que me concediste este don. Tú que me concediste este bien. Y bueno, conocemos también el final de la historia de Job. Cómo la misericordia de Dios fue con él y Dios lo bendijo grandemente. Y le dio una nueva familia. Así que la familia que el enemigo había arrebatado, ahora Dios la dio nuevamente una familia especial y el doble de todo lo que tenía antes. Tremendo. Y en último lugar, en quinto lugar, el otro ejemplo es la aflicción que se experimenta por el sentimiento de culpa. ¿Te has sentido alguna vez así? Sí, yo también. Eso es duro, hermano. Eso es duro, porque es verdad que el dolor físico es duro. Y probablemente no puedes dormir en la noche mientras estás en la cama con un dolor. Pero la aflicción del alma, del espíritu, no te deja dormir, ni te deja comer, ni te deja pensar en otra cosa. Entonces tanto necesitamos ser liberados. Y el ejemplo que le tengo es el rey David. David. Ustedes saben que David pecó contra Dios, estando allí con Betsabé. Pecó contra Urías Eteo, a quien mandó a matar. Y fue malo, fue realmente muy malo lo que hizo David. Cuando el profeta Natán vino y lo amonestó, es que él se dio cuenta de verdad lo que había hecho. Y allí, si ustedes después quieren, pueden leer el Salmo 32, cómo habla David de que sus huesos se envejecieron. No había paz, era como una enfermedad terrible que se lo estaba comiendo, que lo estaba consumiendo, que estaba acabando con su vida. Y el Salmo 51, que es uno de mis favoritos, está la oración de arrepentimiento de David.
Y allí Él dice en el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu gesed, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis manchas, mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es como quitar una enfermedad tan grande que te está consumiendo, que te está doliendo. Y solamente la misericordia de Dios con nosotros, solamente la gesed de Dios puede hacerlo. Y puede hacernos completamente libres. En el tiempo devocional leímos los primeros 6 versículos del Salmo 23. Y ese versículo número 6, también allí se usa la palabra gesed. Dice que la misericordia de Dios, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bendición tan grande, hermanos, que Dios nos haya salvado y haya extendido su misericordia. Porque no es solamente que viene en un momento de crisis en nuestras vidas. Sí, viene en el momento de crisis, pero dice también a David, me seguirá todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y lo necesitamos, hermanos. Necesitamos la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida. Ahora, como pueblo de Dios, y ya les hablaba hace un rato, debemos ser el pueblo de misericordia. Hermanos, la iglesia tiene que ser el pueblo de misericordia. No es la iglesia el pueblo que contiende, no es la iglesia el pueblo que rechaza, no es la iglesia el pueblo que daña. La iglesia es el pueblo de misericordia, porque somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Representamos su presencia en la tierra. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra durante su ministerio, ¿de cuántos tuvo misericordia? De todos. De todos. Incluso Cristo era criticado porque se acercaba o dejaba que se le acercaran y que lo tocaran y tocaba incluso a endemoniados, a prostitutas y ladrones. Porque tenían una necesidad grande, y Él no los rechazó, Él no los dejó fuera. Porque la misericordia de Dios es para con todos. Así que también nuestro Señor nos enseña a ser misericordiosos y compasivos también con los demás. Debemos reducir nuestras demandas y debemos aumentar nuestra compasión. Por naturaleza, somos dados a buscar para nosotros, a resolver nuestros problemas, nuestras necesidades, y demandamos. Pero también debemos quizás reducir un poquito eso y aumentar nuestra compasión por los demás. Ver que hay otros que están sufriendo, ver que hay otros que tienen dolor, y que nosotros podemos ayudar. Es el Señor que va a quitar todo eso para siempre, pero nosotros somos sus agentes. Nosotros somos esos canales de compasión, de bendición para las demás personas. Así que debemos hacer uso de ese ministerio, de esa responsabilidad que Dios nos ha dado a todos nosotros. ¿Qué ministerio tan grande que Dios nos ha dado a nosotros? Nos concede su misericordia, lo hace por su gracia, nos otorga el perdón para que también nosotros lo hagamos con otros. Escuché de alguien una vez que es como que vamos por un río turbulento, ahogándonos, solamente sacando de vez en cuando la puntita de la nariz, y de pronto una gran roca donde alguien nos agarra con su mano y nos ayuda a subir. Rápidamente, atemorizados,
corremos a la cima de la roca y nos alejamos del agua. Pero vienen otros por la corriente. Entonces, hermano, hay que tomar el riesgo de bajar al borde y extender también la mano, como lo hicieron con nosotros. Así que si Dios nos ha amado tanto, que nos ha salvado, Él quiere que también nosotros seamos misericordiosos y compasivos con los demás. Tan grande es su amor, que su admirable misericordia, o sea, su gesed, nos ha dado y encontramos alivio y la paz que tanto necesitamos. Si sientes que necesitas el alivio del Señor en esta mañana, yo te invito a que te pongas de pie y ores conmigo. Vamos a orar, a pedir a nuestro Dios que traiga alivio a nuestras vidas, a nuestros cuerpos físicos, que traiga alivio a nuestras almas, porque lo necesitamos. Y también que ponga en nosotros ese don de ser misericordiosos y compasivos con otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es tu revelación para nosotros. Tu palabra que es viva, que es eficaz y que nos enseña. Gracias porque podemos ver allí cuán grande es tu misericordia y tu amor para con nosotros. Todo lo que has hecho, Señor, todo lo que haces y también harás en nuestras vidas, porque la misericordia tuya nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Te ruego, Señor, en esta hora de una manera especial, por mí y por mis hermanos. Si hay alguna aflicción del cuerpo, si hay alguna aflicción del alma, que ahora mismo, Señor, tú la quites y tú traigas alivio, tú traigas paz. Te ruego también, Señor, que tú pongas en nosotros el don de la misericordia, de la compasión, de la consolación, para que nosotros podamos ser, Señor, los agentes tuyos aquí en la tierra, que tú usas para tocar a aquellos que te necesitan, aquellos que están sufriendo, aquellos que están padeciendo, aquellos que viven ajenos a ti, a tu misericordia, a tu voluntad, a tus planes, a tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a nosotros para ayudarles también. Te necesitamos como iglesia, te necesitamos como familia, te necesitamos como personas, como hijos tuyos, que tú te manifiestes también a nosotros ahora y cada día. Bendícenos, Señor. Una vez más te ruego por esta amada iglesia, College Road, que tú la bendigas y tú la sigas usando como agente de bendición en esta comunidad, en este condado. Y tú también, Señor, nos uses a nosotros, bendiga nuestra iglesia allí en Inverness, y que también podamos, Señor, esos agentes tuyos para alcanzar a otros que también sufren, que también padecen. Bendícenos a todos, nos encomendamos a ti, a tu gracia y a tu misericordia, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios